Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy dejamos atrás tierra firme con ánfora full de McBaren. Pues muy bien, querida hermandad rutera. Vamos a probar este ánfora full. Aquí el único que la ha probado de nosotros tres ha sido Sergio. ¿Y qué tal? ¿Qué nos cuentas de este tabaquete, Sergio? Pues un tabaco que se fuma. Es pipa. Obvious. ¿Verdad que tiene un olor? Siempre en Así bolsa. en frío, tiene un olor que... A tabaco. Estamos hoy chisposetes, ¿eh? Hoy, vamos, aquí se reparten gallefantes. El nivel del humor. Tiene un toque como... A mí me ha recordado como... Con un toque como afrutadillo. Más que floral, que me parece que en algún sitio hemos leído floral. Con un toque como afrutadillo y diría como de naranja. Como de la piel de naranja. Sí, un Por lo poquito. menos, Bueno, un poquito estas cosas. También tiene un pequeño pincelado muy lejano, al menos en bolsa, de como chocolate con Cacao. almendras o algo así. Yo voy cargándomela ya. Huele muy bien en bolsa, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, ya me diréis qué os parece a vosotros, pero a mí en fumada todos esos sabores es como que no... Yo no los noté. Me noté un tabaco bastante neutro. Ahora si acaso... Me huele fresco. ¿Cómo no? Pero sí que es verdad, como algo frutal, me viene una pizca. Ahora si acaso pones un vídeo para que se vea bien el corte, señor editor. Pero lo que más Mamá. Mamá Mamma mía. No, pero como anteriormente no es la ruta del tabaco, sino aquí que cuando antes de empezar me lo he olido y me ha venido mucho el olor como de nuestros inicios de cuando empezamos Los típicos pouch de los inicios, ¿no? de los inicios de nosotros de empezar a fumar en pipa. ¿Pero has puesto el vídeo o no? Bueno, si no lo has puesto, ponlo ahora. Ya, seguro que Espera, ponlo ahora. No, ahora. Pero a ver, ¿cuántas veces quieres que lo ponga? Dale vuelta. Esto es como en los 80, cuando te subías en la feria y decías, venga el niño, ¿sabes? Cuando el Tito le daba fichas al tío que estaba ahí y le decía, una vuelta más niño. Puedes intentar ponerlo bien porque Sí, no... ahora lo pongo yo. Es que parece que no es un arte, ¿eh? Sí, es un arte. es un Oye, dice, arte. el ángel no hace nada, solo habla. Poner el pouch ahí recto. Ponlo tú. Ponlo Ponlo tú. tú. Pon un pouch recto, sí que se caiga. Ojo, que tiene su arte. Sí. Ponlo tú. Yo no sé cómo lo consigue, pero lo consigue. No, pero eso a veces Es que el ángel es un artista. es una artista. Es una ¡Fiesta! Sí, hoy en verdad café con leche. Sí, el alcohol ni nada. Estamos... Hoy hemos empezado... Este vídeo promete. Estamos on Y fire. sin drogas ni nada. Mira, tío. ¿Esto? Bueno, mira, será que lo... Sí. Ese- Yo eso es un dedícate mejor a la edición. Es el equilibrio interno de poner el tabaco en su debido equilibrio interno para que se mantenga. El espacio-tiempo tiene que... ¿Sabes? El pouch tiene que estar ahí nivelado. Si no, Me pues... decía un amigo mío, si es tan fácil, hazlo tú. Pues nada, vamos a ver este tabaquete, que por cierto es un tabaco que se puede encontrar a nivel nacional. De hecho, Sergio lo compró en el estanco, ya no ni siquiera el del pueblo de al lado, sino el del barrio marítimo donde ¿Sí? vivimos. Sí. ¿Qué haces? ¿Cuánto te costó? 5 €5 tal cual. ¿Juntos o justos? Justos. Pero estaba justo o injusto. Ostras, ¿os acordáis, queridos ruteros, de aquel programa que era El Precio Justo? Podríamos un día hacer un especial de sacar un montón de labores y decir, venga, el precio, que sea un directo y que vayan diciendo nosotros con el precio apuntado y ese cling y sortear algo. Es como un precio justo, pero en plan tabaquí. Bueno, El precio justo. a jugar, ese era otro ya, ¿no? No, creo que Era ese, creo ¿no? que era así. El de a jugar era justo en el momento. Cuando no había internet de la forma que hay hoy. Madre mía. Tiempo a. Tiempo a ánfora. Son maravillosos años que tenías que ver el programa cuando lo echaban por la tele. Sí, porque si no, qué rabia. Luego cuando ibas al colegio y todos los niños empezaban a hablar, ¿eh? Y tú decías, tú ahí diciendo, sí, y decías que sí, para que no te pegaran en el patio. Pues bueno, después de este corte de que ha ido a buscar el atacador a Mordor, Sergio, pues ya podemos seguir con la gata. Sí. Pues venga, va. Pues ahora tengo que ir al baño. ¿Dónde van? Pero no cortes ahora. Que se escuche el chorro. Hombre, está un poco lejos, no sé si se escucharía. En fin. Pues vamos a darle un poquito de candela. Sí, por favor.
Ay, espera, que no le he puesto filtrico. Por cierto, ¿queréis un chico? Yo ya no sé lo que es eso. Ahora es cuando quiere ganar favoritismo. Quiere ganar subs el Dani. Por cierto, un canal de gamer aquí. Que sí, que está empezando el señor Dani a transmitir en Switch sus partidicas por si alguien lo quiere. ¿En Switch? No, yo no tengo la Switch. Yo empecé. En Twitch. Eso sí. Estaba haciendo una broma, hombre. Para quien lo quiera seguir, pues que lo siga. Si es que hay alguno que le guste los videojuegos y demás. Está interesante. Yo no tengo un grupo de música. No, uno no, tienes varios. Ay, pues bueno, a ver. Y Sergio también dentro de poco empezará a transmitir, ¿no? Si la cosa va bien. Sí, bueno. Si no tengo que esperar otros 2 años, ni... Lo siento, cariño. Oye, pues coge muy bien fuego y el sabor que me está viniendo del gas es muy rico, ¿eh? Esta sabe y miel que lo endulza todo, ¿eh? Ya de entrada para mí nada que ver con un Volcrum, ¿eh? No. Pero mira, el toque más Baren está aquí, está algo presente, no muy fuerte ni nada, sino está algo presente. Yo lo A sé. ver. ¿McBaren? No ha dicho presente, no está. Yo Bueno, lo noto un pelín. Bueno, por nariz sí que es verdad. Sí que es verdad. Sí He que- empezado diciendo que no, pero ahora que lo he pasado por nariz sí que es verdad. Es un Que desliz le que tengo tiene que, ahí. darle la razón al Tito Dani, porque me ha recordado. Pero al ser aromático al principio me ha venido ese Me ha amargor, recordado fortor, que Me ha recordado al Mother, tío, el Mother Mixture. puede ser, ya yo a tanto no. Quien quiera creerme o no, pero de verdad, de corazón me ha recordado al Mother Mixture. Al Mixture no, al Scottish no. Más fuerte el otro. Pues no está mal este tabaco, Que se apague, pero... Son de esas veces que me han dado ganas de continuar ya fumando. Realmente, ya os comenté que no era un mal tabaco. Que lo voy a hacer, porque no siempre hay que hacer los rituales. A veces nos puede seguir. ¿Qué comentar? No, eso, que ya os comenté que es un tabaco que a mí no me pareció un mal tabaco. Dentro de su relación calidad-precio, pues oye, por 5 euretes la verdad es que no está mal. En un pocho de 50 gramos. También será un tabaco. Parecido a este. Ah, no, que sí que es este. Es este. ¿Será un tabaco que hay que fumarlo piano también? Yo diría que sí. Ya me iréis comentando. Porque como tiene ese toque que no es que sea... Bueno, no sé, pero sí que es verdad que tiene más... Es fumada danesa esto, ¿eh? Por lo menos de entrada el toque suave, ¿qué tenía este tabaco? ¿Cavendish tiene? No, tiene Barley, Kentucky, Oriental Turco y Virginia. Pues yo lo noto muy suave, ¿eh? Y yo el toque ese de precisamente de como de esa suavidad como del Cavendish se la noto, tío. Bueno. Ya sabéis que no os podéis fiar de Ángel. No, es que la cosa es decir lo que uno siente, porque luego si te ciñes a lo que pone y siempre vas diciendo como una cotorra lo que vas leyendo y serían catas un poco falsas y deshonestas, ¿no? Estar diciendo lo que... Es que aparte ya no solamente la suavidad que suele venir un poco con el Cavendish, sino la cantidad de humo que te saca este tabaco también parece que tenga Cavendish. Pero bueno. A mí me lo recuerda. Un tabaco muy suave en boca y por nariz. Y con un toque sí que afrutadillo, como pero a la cáscara de la naranja, tío, me recuerda. Un poquito. Es como el Robert McConnell, en la edición limitada aquel. Hablo de lo que es el toque de la naranja, pero como bajado. Ya os dije que de todos los toppings que lleva, que dice que lleva y todo el rollo, yo no le encontré gran cosa, la verdad. Sí que puedes encontrar un poquito la naranja, sí que tal, pero lo vi un tabaco bastante neutro, bastante, no sé, sabor a tabaco. Igual hay gente que me está diciendo, no, pero ¿qué estás diciendo? Sí, pero bueno, también hay que aclarar que lo compré en un estanco que no se dedica absolutamente para nada al mundo de la pipa. De hecho, tienen 3 tabacos de pipa solo en todo el estanco. Adivinar cuál es el otro que compramos ahí. Este es uno de ellos y, claro, son tabacos que venden de higos a peras y
a veces te dan los paquetes llenos de polvo y que se nota que han estado ahí años. Sí, de hecho tenía polvo el paquete, ¿no? Bueno, a lo mejor también por eso estaba bueno, ¿eh? Puede ser. A lo mejor estamos fumando una ánfora unicornio. Es que lo noto muy suavecito y muy... Es un estanco que está 100% enfocado al tabaco de cigarrillo y se acabó. Porque tiene 3 paquetes de... Tiene 3 tipos de tabacos de pipa, de puro me parece que tiene el típico Montecristo... De puros tenían cosillas, ¿no? Sí, un Montecristo y me parece que mini puritos de Farias y poco más. O sea, realmente se enfocan 100% al tabaco de cigarrillo. A ver, es un estanco de una barriada marítima, que sí que en verano se pone a petar de gente esto, pero no tiene ni ayuntamiento, pertenece a un pueblo que está en el interior, está a 4 kilómetros y es un estanco, pues eso. Sigue dando más información para que nos encuentren. Nosotros que estamos bien solos. Abajo el enlace, Google Maps, la ponemos. Estamos al lado de la farmacia Manolo. Ay, madre mía, qué tontura hay hoy. A mí me parece que es un tabaco que prender aprendió bien, ceniza gris, blanquecina, correcta, guay. No es fuerte, luego ya miraremos en tabaco reviews, fortaleza y demás, pero a mí me parece que no es un tabaco fuerte. La nota en habitación no huele mal. No huele mal, ¿no? Así al encendido y demás no huele nada mal. No es un tabaco que va a tirar a la gente de alrededor para atrás de entrada. Y al propio fumador tampoco. Y Que hay otros que sabemos que sí. Y me da a mí que no va a ser un tabaco muy fuerte nicotínicamente. O sí, o a lo mejor luego engaña, no sé. No. Lo que estás notando ahora es casi lo que vas a notar en toda la fumada. Toquecillo frutal, el sabor del tabaco ahí. Dulzoncete, es un tabaco que tiene ese toque dulzoncete. No está mal. Correctito, no está mal. Hombre, No yo está mal. Es un aprobadillo. me gastaría el dinero mucho más en este que en otros tabacos que hemos traído, ¿eh? Fuma bien. No le hemos tenido que dar ningún toque de fuego ni más. Y con el café con leche, bien, está bien. Sí, no. El café no le cambia el sabor, por ejemplo, ni el café al tabaco. Exacto. Es que al no ser un tabaco que tenga unos toppings muy fuertes, pues no hay conflictos entre el café y el tabaco. De hecho, creo que con el café se realzan algunos toppings más, rollo, esos tostaditos, esas cositas se realzan un poquito. Yo noto sobre todo en boca, el toque ese como más dulce afrutado y en nariz un poco, ahora ya no sé si es porque ya Dani me ha contaminado la mente, pero sí que el toque ese un poco de, por eso he dicho lo del Cavendish, pero es que realmente el toque ese del Modern Cavendish, de los tabacos como pues eso, el Modern Mixture, incluso el del Vanilla, el Classic Low Scud, que aquí es el Classic Low Scud, nunca mejor dicho. No el sabor de vainilla, pero el toque de ese como McLaren, ese que has dicho, el sello. Ya digo, no sé si el Dani me ha hecho así. Tiene un poco... Por nariz. Y en boca el dulzor y como el afrutado. A mí, por ejemplo, yo creo que, como muchas veces digo del Kentucky, me hace el picor ese en lengua. Lo noto. Yo por ahora no, tío. No. Yo por lo menos por ahora no. Lo estoy notando un tabaco súper suave. Hombre, eso es... Por nariz pasa bien, pero luego después de pasar te da ese también como un picorcillo, pero primero lo pasas estupendamente. Hasta eso me recuerda un poco a algunos McLaren. Yo creo que este tabaco sí que hay que fumarlo con un poquito porque es que es muy o sea, prende muy bien, ¿eh? Y a lo mejor sí que se podría volver un poquito picosete, ¿no? Sí, puede ser. Cuando lo fumaste la primera vez, más o menos lo mismo que estás notando ahora, o sea, no había diferencia, ¿no?
El aroma me gusta. El maroma. El aroma, porque son de esos tabacos de que no os pasa a vosotros cuando fumáis, que os dejáis la pipa y ese hilillo de humo que va subiendo y os va dando en la naricilla, en la barba. Y si los ojos. Y que a veces es como, sí, en los ojos, bueno, los ojos ya suele molestar, ¿no? Pero que es aquello que lo hueles en primer plano y no te no es desagradable, huele bien. Ahora hay un debate que antes teníamos fuera de cámara. Amphora full y el full aroma. ¿Qué diferencias hay? Porque nos ha costado realmente encontrar un poco de información, por lo menos en internet. Si queréis dejar comentarios y, como hemos dicho más de una vez, todos sumamos y de todos aprendemos. Porque bueno, este es el que estaba en el estanco, el full, claro. Y a mí me sonaba que había un full aroma. No sé si es que el full aroma en otros países se llama así, y en España o en Europa, por el tema de que aroma, naranja, vainilla, fresa, cherry, lo quitan todo. ¿El full aroma es el full este es el full aroma aquí en Europa? Esa es la pregunta. Porque, como siempre, miramos varias páginas, tanto el full como el full aroma llevan el mismo contenido, que es Barley, Kentucky, el Oriental Turco y Virginia, pero muchas veces difieren en los toppings. Así que no sabemos. Y es curioso porque en la página donde sale el full aroma no está el full, y donde está el full no está el full aroma. Exacto. Y entonces por eso creemos que es el mismo tabaco. Hemos mirado Dan Pipe también, que es una página europea más que nada para ver qué había, y estaba el full. Comentarios, a ver qué... Es que todos van muy a full. Yo creo que hoy la cata, bueno, tampoco es que puede ser un poquito mejor más light, porque bueno, es un tabaco que, como decías tú, es un poquito igual, pero no es desagradable. Así que sí. A tabaco review y mirar. Pues venga. Hoy la cata, aparte es un tabaco que yo noto que baja... Sí, baja deprisica, la verdad. Tiene prisa este tabaco. Es un tabaco que quema muy bien, pero... Pues empecemos con tabaco. Quema más rápido que la llama del coyote y el correcamino, ¿sabes? Marca McBaren, mezclado por McBaren, fabricado por McBaren. Tipo de mezcla... McBaren. Casi. Aromático. Contenido: Kentucky, Oriental Turco y Virginia. Condimentos: cacao, chocolate, esencias florales, naranja y frambuesa. Vamos, es un helado completo. Cortado en cinta. Embalaje en pouch de 50 gramos. Decir que yo, un momento sube, cacao, chocolate, esencias florales, naranja, frambuesa. De las florales, el cacao más, quizás como decía Sergio, el paquete. El toque del cacao, el chocolate o chocolate con algún fruto seco. Floral yo no lo noto, enfumada, por lo menos. Yo floral tampoco. Y el toque de la naranja sí que es lo que yo comentaba antes. Y frambuesa, pues no sé, tío. A mí me viene un poco así un poco como fruta, pero no... A mí como el no toque de la naranja, pero más confita y dulce que ácida, ¿eh? Nada que ver con un Vivo, por ejemplo, que es una Fanta de naranja. Bueno, pues tiene 198 reseñas y le dan un 2,8. De unido. Fuerza leve a medio, saborizante suave, sabor de leve a medio y nota de irritación agradable. Yo creo que estoy de acuerdo con todo. Pero con todo, ¿eh? Fuerza leve a media. Sí. Saborizante suave. Realmente. Realmente sí, porque sí que vas notando algún saborcillo, algún topping, pero es tan sutil, tan amigable que no... Luego sabor, que es diferente a saborizante, se mantiene más o menos leve a medio. Y nota de habitación es agradable. Este tabaco huele bien. Quemado huele muy bien. La verdad. Es como si es una danesa, pero no es un aromatizante cargado, por lo menos... Claro, habrá gente que no fume aromáticos y dirá, uy, que no, eso es súper aromático. A nosotros a lo mejor que hemos fumado según qué pastelitos. Yo realmente le daría un 2,5. Yo estaba pensando... Pero por calidad-precio puede que llegara al 3. Pondríamos un 3 estrellas, ¿no? Pero lo que es tabaco, si hablamos solamente de tabaco, yo le doy un 2,5. De hecho, la mayoría de gente ha votado 3 estrellas, o sea que más o menos está con nosotros en ese aspecto. No un 4, porque el 4 no, pero contando que es un tabaco económico y que se puede encontrar fácil... No es una mala opción. Bueno, y ahí está también el decir, bueno, y si le das 2 porque es un tabaco aprobado y bueno, un 2, también, lo que sé. Yo, por ejemplo, le daría un 2, pero no es una mala opción si entras en el típico estanco
un poco roñoso, pues si hay una ánfora, llévatelo antes que otras cosas. Sí. Puedes decirlo, por cumplir. Sí, porque no. Ahora sí que noto, es que ya digo, ha bajado rapidete, ¿eh? Estoy ya. Tiene prisa, tiene prisa. Si no, bueno, es que esta pipa engaña porque luego es panzona por abajo. Pero sí que los tostaetes un poco. Ese amargor un poquito más. El toque ese como frutado lo sigue teniendo. Eso ánfora buen trabajo. Por lo menos en ese aspecto lo mantiene bien la fumada. No sería un Master of the Universe. La verdad es que este tabaco tinaja... Tabaco tinaja. Tabaco tinaja. Tinaja full. Hoy con el tabaco tinaja full. Bueno, estamos cumpliendo la promesa de traer tabacos de todo. De a pie. De estancos nacionales, al fin y al cabo, porque hemos traído hemos traído de San Bruno, hemos traído los Wessex, algún que otro Wessex. Volcán Reef. El Volcán Reef, o sea, llevamos una tirada bastante de tabaco nacional. Incluso el Robert McConnell, el Highway, hay muchos ruteros que lo encuentran en el estanco nacional. O sea que... Si es que Robert McConnell parece ser que... Los que tienen suerte, ¿eh? Para mí es que Robert es una de esas marcas, tío, que, joder. Hay que decir que humo se nota. Sí. Lo notan, se nota. Lo notas. Pero es un tabaco que creo que no se vuelve en contra mucho. Hay que a lo mejor un poco con cuidado de no... Claro, es que los que tienen un poco el sello McBaren a veces... También eso nos ha pasado muchas veces. O bueno, más yo que me gusta mucho a veces entrar en tabaco reviews y leer y a veces me río mucho con los comentarios. Mucha gente pasa con la marca McBaren, ya no sé si es de comentarios de hace tiempo, eso sí que no me acuerdo la fecha. Pero que les van un poco al cuello porque... Son tabacos que dicen que se vuelven un poco a veces en contra, picosos, pero yo creo que hay que tener en cuenta que la fumada danesa es diferente a una fumada inglesa y hay gente que tampoco digo que sea verdad, que dicen es que para fumar aromáticos o danesas hay que saber fumar más, que eso yo creo que bueno, son gente... Simplemente hay que Pero cambiar sí que... un poco el chip Exacto, y fumar de otra exacto, forma, ya exacto. está. Tienes que fumar más despacio, más tranquilo, intentando siempre mantener la pipa fría, fresca, que el humo dentro que cabe pues sea un humo fresco, porque es cuando más notas esos toppings, esos sabores y no se recalienta, no te crea humedad y por lo tanto se te vuelve en contra. Esos matices, tío. Es que yo no me fumo igual un Early Morning de Peterson que un McBaren, por ejemplo. Yo por lo menos. Y además lo noto, cuando a veces ya tienes ese punto de que notas que estás fumándote uno de vainilla y ya notas ese punto como acidillo que dices, se está perdiendo. Y tienes incluso que, ¿sabes aquello de remover un poco la ceniza, equilibrarlo, darle un toquecito que caiga ceniza, que respire un poco y coger tabaco nuevo y yo por lo menos Exacto. Es como el whisky, realmente si tú coges un whisky y te lo tiras del tirón, todos te van a saber igual. Pero cuando coges un buen whisky, te lo metes en la boca y te lo pasas por toda la boca y lo saboreas y luego te lo tragas, es cuando notas los matices, cuando notas los sabores. Ahora, si te metes el chupitazo de golpe y te lo metes para adentro, todos van a saber igual. Alcohol. uno te puede rajar un poquillo menos. Es como fumarse un flake a tabaco normal. ¿Tú qué, por ejemplo, qué notas de un flake cuando te lo estás fumando, aparte de que quema de por sí un poco más lento? A ver, no es que haya mucha diferencia, la verdad, si te fumas uno en modo flake. Pero bueno, la única diferencia es que te va a ir más lento, básicamente porque va a tener más humedad sí o sí. Pero el encendido... Y el encendido a veces, depende de Cuesta un cuál, poquito más, te puede sí. costar más. A veces cuesta un poco más, porque mira, por ejemplo, los Summer Gawith sí que me cuestan un poco más de encenderlos al principio, pero luego tiran estupendamente. Luego te pillas un kaftan o... ¿no? Y luego un Casta que, por ejemplo, viene bastante sequillo, aunque vengan en flake, y se enciende súper bien. O sea, O el Wessex, el Virginia que fumamos el otro día, que lo cagaste en flake, ese fue... el ojo. Pues mira, voy a dar una anotación sobre el ánfora, que no nos habíamos dado cuenta. Notas. Fabricado por McBaren desde 2006. La compañía posee la mezcla desde el 2015. Y aquí viene lo que quería decir. Ahora reintroducido nuevamente en el Reino Unido bajo el nombre de ánfora Full,
Esto se debe a la nueva legislación que se introdujo en 2017. Pues ahí está. Así que es el ánfora full aroma, aquí en Europa full. Pues mira, A full. borrar los comentarios que habéis dejado. No, mira, ya está. Pues, pues eso que no habíamos... Si vemos comentarios es que no nos veis enteros, ¿eh? No sé, a mí me gusta. Es un tabaco quizás... No sé si... No, tampoco de batalla, ¿no? Como dice nuestro amigo Comodoro que en la reseña del Half and Half, que dice, este es un tabaco que yo le llamo tabaco de batalla. Pues no sé si... Tanto quizás no, ¿no? Un tabaco más humilde, más... Sí, buena gente por eso, ¿no? Sí. Me da miedo de probar el Half and Half este, ¿eh? A mí me da miedo el clan. El clan nos lo han pintado bastante chunguenes, la verdad. Aunque luego también hay gente del Half and Half, recuerdo una... Es que no me acuerdo ni en qué foro, que yo no me suelo meter en foros, pero de hace tiempo, antes de abrir la ruta, que decía que era un tabaco que estaba bien empezado porque era una mezcla de mitad Barley y mitad Virginia. Habría que mirar la calidad de los tabacos y... Es que luego hay sensaciones y paladares que... Como dijimos en uno de los vídeos anteriores, que eso es lo guay, tío, de este mundo. Que cada persona tiene su percepción. De hecho, es que eso nos pasaba en el Pipa Club de Barcelona, cuando a veces se abría un paquete o se repartía, que había gente que decía, pues a mí no me gusta, a mí este tabaco no me dice nada, y otro, pues a mí me gusta, a mí me parece que está bueno. Y ahí empezaba ya, ¡boom! Debate. Había un debate ahí. Había un debate serio, que había una persona que a lo mejor decía, pues a mí me parece que está muy bueno, y me gusta más que a lo mejor, y a lo mejor decía otro que le gustaba el que había dicho que no estaba bueno, y era como, ya está, y todos los demás era un pasito para atrás. Pero bueno, realmente... Ahí ya se sacaban los cuchillos, los machetes. Realmente todo dicho con educación y esto pues... A todo el mundo no le gusta la misma comida, ¿no? Pues ya está. Exacto. Ni la misma comida, ni los mismos videojuegos, ni las mismas mujeres, ni la misma nada. Pues ya. Ni hombres, ni nada. Yo tengo que decir que este tabaco no lo pondría en mi rotación, no me llama mucho, pero sí tengo que decir que si no tengo nada, este lo elijo antes que muchos. Entonces, Estoy contigo. Porque yo tampoco lo volvería a comprar, realmente, quizás. Pero sí que diría que si alguien no lo ha probado y va a un estanco y lo ve y tiene duda de cuál coger, que por lo menos una vez en la vida, 50 gramos de este tabaco no os van a hacer daño realmente. Y yo creo que os puede dar buenas fumadas. Y es un tabaco además que aunque es verdad, como comentaba Sergio, que es más bien planillo, pero un tabaco para una mañana o para... Con una bebida incluso fresquita, una cervecita, ¿no? O con un refresco incluso, ¿no? También. Un refresco de una naranjada. Y aparte que el cuerpo no siempre le apetece lo mismo. Es que eso también es verdad. Como por ejemplo en el mundo de los puros, puedes tener tus puros predilectos, pero hay momentos en los que no te entra ese puro. Y te apetece más otro. Y... va como va. Como a ti te pasó, que ahora te dio por las inglesas hace un... sí, que te están apeteciendo los mucho. laqueados me apetecen bastante. A mí los puros me entra cualquiera, la verdad. Pues yo ya estoy casi, no al final, pero... Yo creo que de este tabaco... Bueno, ¿qué más cosas podemos decir? Poco más ya. 5 euros has dicho, ¿no? Fuma bien, fuma rápido, demasiado rápido. Una diferencia, yo aporto otro pequeño detalle, ya que has aportado tú el otro. Tabaco que aquí se compra por 5 euros y, por ejemplo, en Dan Pipe, o sea, en un país que es casi vecino nuestro, que está aquí al lado, en Europa, 10,20. O sea, estamos hablando de que es más del doble. Que aquello que dices, bueno, es un tabaquete que vale 5 euros, baratito. Baratito. Ojo, 10 euros con 20, que hay tabacos, en Dan Pipe hay tabacos premium de 50 gramos, o en lata de 50, o en pouch de 50, que cuestan igual que este. Sí. Ojo, Pues sí. Sí, me parece que hasta Borkum Reef estaban por 10 euros. Y así te vas a Inglaterra, yo creo que en Reino Unido te sangran por los tabacos, porque me he metido a alguna página y he visto lo que valen los pouch, así como... Allí las campañas antitabaco creo que deben ser... Bastante bestia. Es en plan, ¿qué le ha pasado a la vieja Inglaterra?
que eran yo creo de los precursores del mundo de, bueno, potenciaron mucho. Que luego está el eterno debate, ¿no? De que los españoles trajimos el tabaco a Europa, las pipas donde empezaron, que si los artesanos italianos, Inglaterra creo que las puso de moda en el siglo XVIII. Eso también estaría guay, hacer un día como una pasada histórica de... ¿Qué le ha pasado a la vieja Inglaterra con esas campañas anti-tabaco, con Dunhill que empieza a hacer ropa? Sí, eso es ¿Qué ha otra pasado? cosa. No sé si en algún vídeo lo hemos contado, creo que sí, pero bueno, lo vuelvo a decir. Uno de los cuando abrimos el proyecto de la ruta, bueno, aquello que el Instagram y bueno, pues va siguiendo pues a que si Bowen, que si Dan Pipe, que si maestros artesanos, Mastro di Paja, Luigi Vibrati, Sabinelli, Peterson, todo esto, ¿no? Y bueno, y también pues Dunhill, ¿no? Y le empecé a seguir y luego vi que era todo como ropa modernica, así de esta de un poco así, no iba a decir canis, no sé, bueno, para ropa así, ropa pija, que yo sé que Dunhill hacía trajes, hacía corbatas, hacía gemelos para pipas y bueno, aparte de pipas, complementos como atacadores, mecheros, un montón de cosas, ¿no? Pero ya no, se han como desvinculado totalmente del mundo pipero. Bueno, y tabaquil también. ¿Será que como la ha pillado el tataranieto, la intenta modernizar? Menos mal que aún tenemos casas como Peterson, Bowen, Samuel Gowie. Chacón. ahora estaba yo pensando en casas que hacen tabaco y pipas, como Peterson, Bowen. Chacón. Gracias a vosotros. Chacón también. Ratrace hace unas pipas. Bueno. La que sorteamos era fuera así. La verdad es que la ¿Nos foto comentó si fumaba bien o qué? El que la ganó. Sí, de hecho, nada más, creo que nos dejó un comentario que nada más desenvolverla ya la llenó directamente. Que no le pudo la ansia. Pues nada, hombre, que la disfrutes y la goces. Igual que a los restantes de ganadores restantes, quiero decir. Pues bueno, más o menos lo que has dicho, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Un tabaco que no se mantiene, no está malo, fuma bien, ni un toque de fuego le hemos dado. Bueno, ya acabo de... pero porque ya estoy casi al final. Y yo creo que la cata... No, tabaco así muy buena gente, que tiene un toque como afrutado, como de naranja confitada, más bien dulce, más que ácido. Toque nariz, como decía Dani McLaren, sí. Sí. El sabor que deja en boca es muy agradable y con el café la verdad es que es bien, ¿eh? 5 euros a nivel nacional y no sé, si queréis aportar una cosilla más, ¿vale? Yo creo que No es mal tabaco. Si no tenéis tabaco y entráis en un stand con el cual, pues como este, que tiene 4 marcas pintas y todas sabemos las que son, pues es una buena opción para salir del paso, la verdad. Es un tabaco que a lo mejor nosotros personalmente como rotación y tal, pues quizás no, Como que no. pero recomendado como tabaco para que lo queráis, si lo queréis probar y no lo habéis probado nunca y tal, no vais a tirar el dinero, creo, bueno, no sé, no. puede que a algunos nos guste también. A ver, lo que pasa es que, claro, obviamente, que si os despierta la curiosidad, si tenéis ya vuestros tabacos, los que fumáis, y tampoco es un tabacazo, es decir, probadlo. Bueno, Está fumable. es fumable, sí. Esto se tiene que probar en esta vida. Por lo menos una vez, ¿no? Menos montar en globo y otra cosa, que ya sabéis. Pues ya está, esto está ya al final, así que yo por mí, caballeros, Anforanos. si queréis decir alguna cosita más, Nada más, la verdad. Uy, Yo se no. me ha salido la pues zapatilla. ya mira, yo terminaré. Y vuelvo. Pues nada, compañeros de ruta, hasta aquí la revisión de hoy de este Ánfora Full, que ya hemos visto que sí, que es el full aroma. Ahora pues en Europa será el full, supongo, ¿no? Por lo que has comentado. Tabaquete que bueno, ahí está, un tabaquete amigable. Por lo más. Sí, por 5 euros a nivel nacional, pues probarlo si tienes que ir. Ahora cuesta ahí. Pues nada más, compañeros de ruta.
Una de esas catas que un poquito ni fu ni fa, pero bueno. Por lo menos no hemos sufrido. Mira, No, la verdad es que eso sí no, que no hemos sufrido. Pues nada, compañeros de ruta. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós.